Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 49 de Brújula de Fe, que iniciando este mes de marzo y con el tiempo de Cuaresma, hoy tendremos un hermoso y reflexivo tema titulado Perdonar para sanar. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quisiera iniciar mencionando la siguiente frase: pedir perdón es de hombres inteligentes, pero perdonar es de almas humildes. Solo quien sabe perdonar sabe amar, lo dice el San Padre Pío de Pietrelcina. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña una vez más la hermana Gloria Herrera. Hermana, sea muy bienvenida a nuestro programa. ¿Y alguna palabra de inicio para todos los hermanos que le escuchan? Buenas tardes. Primero que nada, agradecerte, Juan, por esta oportunidad tan bonita de compartir un tema tan importante en nuestras vidas como es el perdón. Gracias. Bien, muchísimas gracias a usted, hermana, por darse el tiempo y realmente siempre estar pues a la disposición de nosotros, ¿no? Este tema, justamente que usted ya nos mencionó también, que hablas el perdonar para sanar, ¿no? Y más que ya estamos en el tiempo de Cuaresma, un tiempo de conversión, tiempo de reflexión y de preparación para la Semana Santa, me gustaría que responda la primera pregunta para que los hermanos sepan, ¿no? Si es que alguno lo sabe, pero quizás alguno no lo considera muy bien. ¿Qué es el perdón? Bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta lo define como una decisión y no como un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más que la ofensa. Y bueno, pues no, ella lo enfoca desde esa manera. Pero también hay otros que definen de otra manera el perdón, y eso lo podemos encontrar en el catecismo, ¿no? ¿Qué nos dice el catecismo? Que para poder perdonar necesitamos primero el sacramento ¿de qué? Del bautismo, ¿sí? Del bautismo, es decir, la presencia plena del Espíritu Santo, para que Él nos una a Cristo muerto y resucitado, y con esa gracia y plenitud del amor en nuestras vidas, podamos entonces abrirnos a este valor cristiano importante para todos nosotros como es el perdón, ¿sí? Entonces, el perdón definido de esa manera cobra un papel muy importante en la vida de todos los seres y sobre todo en la vida de los matrimonios, de la familia. ¿Por qué? En Amoris Laetitia, en numeral 105, va a definir que un perdón o que el perdón se fundamenta en una actitud positiva. Entonces, mira, Madre Teresa de Calcuta habla de decisión, no de emoción ni sentimiento. Amoris Laetitia nos dice que es una actitud positiva y en el Nuevo Catecismo, o en el Catecismo nos habla de ¿qué? Nos habla de una gracia, ¿no? Una gracia que es otorgada por el Espíritu Santo, ¿no? Y que nosotros recibimos esa gracia desde el bautismo. Entonces, interesante estas definiciones, porque así nos va a permitir entonces entender y comprender que necesitamos, ¿no? Necesitamos nosotros estar íntimamente unidos con el Señor para entonces aprender a perdonar como Él nos perdona a nosotros, ¿no? Como lo dice Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, llegar a ese nivel de decir esta frase, solo es posible decirlo y practicarlo si es que estamos realmente revestidos de la presencia del Espíritu. Qué bonita respuesta, hermana, y muy reflexiva y sobre lo que es el perdón, ¿no? Y acá viene una pregunta un poco contradictoria, porque a veces también a usted le habrá pasado, ¿no? La charla que usted ha dado, ¿no? ¿Y cómo debo perdonar? ¿Y cómo debo perdonar? Pero acá hay una pregunta que viene al caso que dice,
¿qué no implica necesariamente perdonar? Lo contrario, ¿no? Porque a veces pueden confundir la persona que creen que haciendo eso están perdonando, ¿no? Entonces ahí la pregunta. Claro. ¿Qué implica necesariamente, qué no implica necesariamente perdonar? Yo aquí quisiera utilizar una frase muy usada que dice, te perdono, pero no olvido. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos pronunciado eso o hemos escuchado, no? Si tú dices eso, significa que no has roto el cordón umbilical de ese recuerdo que hirió al amor. Necesitamos nosotros romper, ¿no? Romper ese hilo que nos lleva al pasado. Ese es uno, ¿no? ¿Qué no implica necesariamente perdonar? Decir disculpas, pero no haber llegado a esa reflexión, ¿ya? O a ese reconocimiento de falta de perdón. Entonces, esa disculpa no ha sido reflexionada, no ha sido interiorizada, no me ha llevado a una acción, ¿no? de reparar la falta cometida. Entonces, eso también no termina siendo un perdón, ¿ya? O qué no implica necesariamente perdonar, guardar silencio, el no querer comunicarme. Miren, para que se dé el perdón es importante reconocer que hay una falta, ¿ya? Aceptarla, comprender que mi actitud, mi respuesta, mi gesto, mi decisión ha dañado a alguien, ya ha afectado a alguien. Entonces, yo ante eso tengo que reflexionar y aquí viene la parte de comunicación. Tengo que expresar, ¿no? Lo que siento y tengo pues que buscar que restablecer los puentes que se vieron fracturados, ¿no? En ese acto. Pero aquí importante es la comunicación, ¿ya? Porque si no nos comunicamos, entonces, lamentablemente, se hiere el amor y el amor queda así herido. Entonces, yo no puedo conformarme con decir, yo ya la perdoné ya, pero hasta ahora recuerdo lo que me ha hecho. O yo ya le dije que me disculpe, pero eso es muy ligero y superfluo, ¿no? Porque no hubo una interiorización, no hubo una reflexión, no hubo un acto de reparación. Cuando uno perdona, lo hace de todo corazón, como lo dice Mateo 18:35, ¿no? Yo reconozco la falta y entonces tengo que realmente perdonar, ¿ya? Pero perdonar siempre, o sea, ya de una manera plena y total, como lo dice Mateo 6:5-12. Eso quiere decir, hermana, que claro, uno tiene que tratar de perdonar como el Señor, ¿no? Aunque realmente en amistades que se han roto, creo que por más que se pueda, ya no va a poder ocurrir ser la misma de antes, ¿no? Aunque haya perdonado, pero a veces se da caso, ¿no? Mayormente por ese lado, ¿no? Sí, es cierto. Lo que es que ahí viene el tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando ¿por qué llegamos a este tema del perdón? ¿Y por qué el perdón, la otra cara del perdón es amor? ¿Y por qué el fruto del amor ante el perdón es la sanación? Porque lo que se sana es el amor, ¿me entiendes? El amor. Entonces, mientras ese amor en tu corazón no haya sido restaurado ni reparado, siempre va a estar la desconfianza, siempre va a estar esa actitud de defensa, de no ser herido nuevamente. Y eso implica pues entonces a que pierdas la paz, a que emitas juicios sobre esa persona. Entonces, y tantas cosas más, ¿no? Hasta resentimientos, odios, porque estás herida, pues estás herido. Por eso qué importante es aprender a perdonar. Y ya me voy a adelantar a la pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué ocurre cuando uno decide perdonar? Pues el mejor ejemplo lo da el hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32, ¿no? Este hijo se va
pero ya después de haber experimentado todo lo que el mundo le ofrecía y cuando se vio en su propia miseria, descubre que era rico y muy feliz en la casa del Padre. Y a mí me encanta el versículo y las Biblias en donde señalan que este hijo no es hasta que se pone a pensar, por eso viene el tema de reflexión, de esa metacognición, ¿no? De ese entrar a sí mismo. Dice que no es hasta que se pone a pensar que cae en la cuenta que, oye, en la casa de mi padre, ¿no? Yo tenía todo. Entonces, qué importante es reflexionar, aceptar que he fallado, aceptar que he herido o aceptar que me han herido, pero también importante dejar ir la situación. No aferrarnos a esa situación, no llevarla tatuada en el corazón y en la mente, sino desprendernos, desapegarnos. Y cuando uno toma la decisión de desapegarse, de desprenderse de esa situación, de ese momento, de esa palabra, de esa injuria, de esa traición, de esa infidelidad y tantas cosas más, entonces va a sentir la persona un gozo eterno, un gozo maravilloso, una paz que nada ni nadie le va a poder dar, una libertad plena para vivir, para ser feliz, para amar. Y aquí se cumple lo que dice San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Y es que cuando amas con el amor de Dios, ya no hay juicio, ¿me entiendes? Es otro tema, otra forma de vivir. Y es más fácil entonces aprender a reconciliarse, a poder sobrellevar las cargas unos con otros, porque nadie es perfecto, todos somos imperfectos. Entonces, aprender a reconocernos que en la diversidad podemos también convivir y ser ricos, ¿no? Entonces, ese es el kit. Y necesitamos mucho hablar de estos temas porque el perdón es un valor cristiano. Es un valor cristiano que el mismo Dios nos lo dejó, ¿no? Desde la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate, tremendo legado que Jesús nos entrega, ¿no? Desde la cruz. Qué interesante, hermana, lo que usted está mencionando y lo que acaba de decir, que yo le he estado reflexionando, que entonces el perdón es todo un proceso. Claro. Porque tú te tienes que dar cuenta y ser consciente que te has equivocado y decidir poder pedir la disculpa del caso, ¿no? Es decir, darse cuenta uno que ha cometido un error, ¿no? Qué interesante, de verdad, ¿no? Y para un cristiano, por eso es fundamental, pues, conocer de estos temas y conocer cómo realmente estar de alguna forma imitando más al Señor Jesús. Bueno, hermana, Gloria, vamos a escuchar una hermosa canción titulada Mi Padre está en lo secreto, por la hermana Glenda, y continuamos. Perfecto. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto. 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 Mi Padre
ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. 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 Conoce mis secretos. Bueno, después de escuchar este bello tema musical, continuamos con nuestra invitada, la hermana Gloria. Hermana, en esta pregunta me gustaría que dé algunos ejemplos bíblicos, quizás de algún personaje sobre el perdón, ¿no? O quizás de un santo que usted quizás haya leído o ha conocido, ¿no? Bueno, dice, no recuerdo quién lo ha dicho ahorita, pero que detrás de un santo hubo un gran pecador, ¿no? Y claro, ¿no? Porque nosotros estamos en un proceso de conversión constante y necesitamos entonces comprender que solos no podemos. Y yo quiero aquí detenerme un poquito porque muchas de las causas de enfermedades es justamente por este tema de no perdonar. La falta de perdón puede somatizarse en el cuerpo y provocar enfermedades grandes, como el cáncer. Por tanto, debemos perdonar siempre, recordando de que necesitamos nosotros el perdón. Así lo dice nuestro santo Juan Pablo II, que dice, debemos perdonar siempre, recordando que nosotros mismos hemos necesitado el perdón. Tenemos necesidad de ser perdonados mucho más a menudo que de perdonar. Entonces, sí necesitamos mucho ejercitarnos en esto, ¿no? Ahora tú me decías, hay ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Hay muchísimos, muchos, ¿ya? Pero, por ejemplo, uno de los que yo me quedé pensando mucho fue de Pedro. Pedro, nuestro papa, primer papa de nuestra iglesia, imagínate, había sido llamado por Jesús como uno de sus primeros discípulos, creció con Jesús en la fe, fue testigo de todo el poder que Dios tenía en el amor. Sin embargo, imagínate, a pesar de haber estado con él, de haber caminado 3 años en formación junto a Jesús, todavía su carácter impulsivo y ese pues querer, ¿no? De ordenar las cosas por la fuerza, esa impulsividad hizo a él muchas veces hablar y actuar sin pensar o reflexionar de lo que iba a hacer o decir, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús le dice, espérenme aquí, y llegan los soldados, y ¿qué hace Pedro? Va y les corta la oreja a uno de los soldados, ¿no? Pero no solo eso, cuando niega a Jesús, ¿no? Lo niega después de esta última cena, cuando ya lo apresan a Jesús
y lo ven ahí y le dice, ¿y tú también eres uno de los que andaba con Jesús? Y el que dice, no. Imagínate, sin embargo, la gracia, el perdón de Dios que él llega a sentir de Jesús es tan grande que él experimenta, ¿no?, la muerte que había vivido por el pecado y la resurrección que recibe de Jesucristo cuando es perdonado. Y ese es el efecto del perdón. El perdón te restaura, te resucita y te da una vida nueva, ¿no? Ese es un ejemplo hermosísimo de Pedro. Por eso que Pedro, revestido con la gracia del Espíritu Santo, luego es capaz de ¿qué? De testificar, ¿no? Y que a través de él realizar pues muchas conversiones, prodigios y hasta sanaciones, ¿no? Por eso esa hermosa canción que dice, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, ¿no? Otro ejemplo muy bonito en la Biblia es Pablo. Pablo es un testimonio hermoso de la transformación de su vida a Cristo. Él era un hombre piadoso, cumplía todas las normas, las leyes, pero no había conocido a Dios. No había conocido. Y él llevaba su vida bajo normas, pero no era feliz, ¿no? Porque seguía persiguiendo y atormentando y ejecutando la justicia con sus propias manos. Él no es hasta que se encuentra con Cristo mismo y tiene el privilegio de sentir, ¿no?, su presencia, es que él recién, al experimentar el perdón del Señor, de sentir como la misericordia y la compasión de Dios se derramaba en su vida, es que él llega a una transformación total de perseguidor a evangelizador. Imagínate, ¿no? De dar muerte, ahora a llevar vida, ¿ah? De caminar de un legalismo, por decirlo así, a un testimonio total y pleno de lo que Dios pedía, que era el amor. Entonces, este encuentro con un Dios de misericordia, con un Dios de perdón, es lo que va a impulsarlo a él, ¿no?, a predicar a tiempo y a destiempo este mensaje del evangelio de salvación por medio de Cristo Jesús. Entonces, mira estos ejemplos tan bonitos. Y bueno, hay muchísimos más que podríamos ir diciendo, pero que todos al final, si analizas tú el evangelio, te van a terminar siempre aterrizando en que todo aquel o aquella que ha sido perdonado y alcanzado por la gracia de Dios, ¿ah?, se pone inmediatamente de pie a servir y a anunciar a un Cristo vivo, a un Cristo misericordioso, a un Cristo de piedad, ¿ah?, a un Cristo de libertad, de paz y de gozo, ¿no? Eso es lo que hace cuando nos alcanza el perdón de Dios. Hermana Gloria, de verdad, qué bonita enseñanza nos está dando, porque a mí también me está enseñando, ¿no? Y usted ahí hablaba, pues, ¿no?, de que se necesita saber perdonar para no enfermarse, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la psicología espiritual, ¿no? Y también los pasajes bíblicos que me está dando sobre estos grandes personajes como Pedro y San Pablo, ¿no? Que realmente pues muestran pues ese ejemplo de recibir o poder perdonar, ¿no? Yo me acordaba del Antiguo Testamento del soñador José, ¿no? Después de tantas cosas que le hacen sus hermanos, él lo recibe. Es decir, ese es un desprendimiento total, ¿eh? Creo que es una gran enseñanza y creo que Jesús pues hace lo mismo en la cruz, ¿no? Y realmente muchas gracias por lo que está enseñando ahorita a todos los hermanos, ¿no?, que están escuchando. Y acá viene una pregunta, ¿no?, que es muy interesante, a ver si lo puede decir, ¿no? ¿Qué sería de nuestra vida si Jesús no nos hubiese perdonado? Mira, pasas de la cárcel, ¿ya?, a la libertad. Pasas de preso a un hombre libre. Pasas de la enfermedad a la sanidad. Pasas de la soledad a la comunidad, ¿no? O sea, es pleno.
¿ya? Si nosotros no perdonamos, o mejor dicho, si Jesús no nos hubiera perdonado, sería lo contrario. Viviríamos como muertos, encadenados, prisioneros, en medio de la oscuridad, solos, pero es una soledad que te lleva pues a la muerte, a la desesperación, a la depresión, con sentimientos de enojo, de ira, de rabia, de cólera, de frustración, de intolerancia, de juicios constantes, de críticas constantes. O sea, imagínate todo lo que se daría si Cristo no nos hubiera perdonado, ¿no? Lo que hizo el Señor en realidad fue darnos vida al perdonarnos, y vida en abundancia. Lo que Él hace es realmente hermoso, ¿no? Porque nos extiende el paraíso, nos vuelve a dar la oportunidad de poder vivir en el paraíso. ¿Y qué es el paraíso o el cielo? Es estar con Él, estar con Él. ¿Ah? Y todos los que han sentido, experimentar el perdón de Dios, pues han sentido eso, ¿no? Gozo, gratitud, vida, sanidad. Entonces, qué importante aquí, ¿no? Entender el hermoso regalo que Jesús nos ha hecho. Y que no solo lo ha hecho, ha dejado medios para poder alcanzar su perdón, como es el sacramento de la confesión, como es la misma Eucaristía. Cada misa es sanadora. Es la gran oportunidad para reconciliarnos con el Señor, en vivir cada momento de la celebración eucarística, hasta llegar al culmen de recibir a aquel que me va a dar a mí esa fuerza para levantarme y romper el egoísmo. ¿Por qué quiero llegar a este tema de egoísmo? Porque mira, Dios perdona de manera plena, total, sin pedir nada, sin o sea, exigirte nada, porque es gratuito, es pleno, pero es el ser humano, ojo, es el propio hombre el que se hace el juicio y se condena. Y muchas veces esa soberbia, esa ceguera, termina causando la muerte, como le pasó a Judas, ¿no? Judas rechazó el perdón de Dios, solo se juzgó, solo tomó la decisión, y murió, ¿no? La gran pregunta, ¿Dios lo hubiera perdonado? Sí, lo hubiera perdonado, porque Dios es un Dios de infinita misericordia. Judas se desesperó, se acobardó, huyó de la gracia, del amor de Dios. No consideró en ningún momento, imagínate, abrazarse de esta misericordia. Cayó en un sentimiento de culpa enorme, lo que provocó dolor. ¿Por qué? Porque sabía que había pecado. Y cuando uno reconoce, pues ahí venía el tema de la reflexión, ¿no? Cuando uno reconoce que se equivocó, aquí viene una variable que muchas veces pasa desapercibida, pero que es importante, que es la humildad. Necesitamos mucha humildad para reconocer que hemos pecado, que nos hemos equivocado, que hemos causado dolor al otro, y que al causarle dolor al otro también me he causado dolor a mí. Y aquí viene el punto de quiebre, ¿no? Donde yo tengo que tomar la decisión de ignorar que no he causado dolor a nadie, y seguir de largo y pasar como si nada hubiera sucedido, y cerrar puentes de comunicación y no querer hablar y no querer tocar el tema, o con humildad decir: me he equivocado, he pecado. Ahí encaja perfecto el tema del hijo pródigo, ¿no? Él se humilló y con humildad plena reconoció que se había equivocado, y con esa humildad vuelve la mirada a Dios. Ya no quiere caminar separado de Dios. Reconoce que solo en Dios Él puede ser posible. Y entonces ya no se aísla, ya no se autocastiga, como le pasó a Judas, sino que vuelve la mirada a Dios, y con esa actitud humilde, ¿no?, es que se abraza en la infinita misericordia del perdón.
No debemos olvidar que ese perdón tuvo un precio, y ese precio fue la sangre de Cristo en la cruz. Por eso, mañana que empezamos este tiempo de Cuaresma, empecemos, ¿no?, muy unidos a Cristo para entender su sacrificio, su vida, esa entrega profunda que realizó por cada uno de nosotros, ese pago que hizo con su sangre, con su dolor, con su sufrimiento, con su mortificación, para salvarnos, para ser perdonados. No hay mérito, por tanto, nuestro. Ay, es que yo decidí ahora. No. Ni por nuestras buenas obras, ni ofrendas o sacrificios, sino que es simplemente gracia que fue alcanzada por la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesús, ¿no? Entonces, qué importante es esto, ¿no? Importante es saber que si Él no hubiera hecho esto, ¿cómo hubiéramos terminado? Nuestra vida sería un infierno. Y ojo que hay gente que vive así, ¿no? Pero bueno, es su decisión. Interesante, hermana, ¿no? Porque justo como el tema lo dice, ¿no? Perdonar para sanar, ¿no? Y acá hay algo quizás un poco controversial, ¿no? Uno tiene que saber perdonar, pero también aceptar el perdón de otra persona si vienen a ti a pedirte que los perdone, ¿no? Porque también hay gente que dice, no me olvido tampoco lo que me hizo, ¿no? O lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, el cristiano verdadero tiene que tener estos dos horizontes bien puestos, ¿no? Y realmente gracias por lo que usted está enseñando, porque aquí el cristiano a veces se va por un lado y a veces se equivoca, ¿no? Y como usted mismo lo ha dicho, ¿no? La vida del cristiano no es fácil. Claro, es hermosa, si se sabe llevar, pero no es fácil, ¿no? Demanda de cargar cada uno con su cruz, ¿no? Y imitar a Jesús. Y acá viene la última pregunta, hermana, de la entrevista, que me gustaría que hable un poquito de su trabajo pastoral, ¿no? Y cómo pueden comunicarse con usted, qué páginas tiene usted en sus redes sociales, para después terminar con un mensaje para todos los hermanos que la están escuchando. Bueno, yo me congrego en un grupo de oración que se llama Maranata, que es de la Renovación Carismática Católica, donde ahí, bueno, participo en el ministerio de enseñanza. Pero aparte también en tiempo de pandemia el Señor me permitió formar una asociación sin fines de lucro que se llama Mujer, Vida y Propósito. Nosotros desde ahí trabajamos en favor de la mujer, los niños, matrimonios y adulto mayor, ¿no? Buscando que, bueno, atender las necesidades que ellos van presentando, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y como un plus, compartir también, pues, los dones y carismas y gracias que el Señor ha permitido en este tiempo recibir sin ningún mérito, ¿no? A través de este caminar, ¿no?, de fe dentro de la Renovación Carismática Católica. Y bueno, y si dónde pueden encontrar, yo les invito a que entren a la página Mujer, Vida y Propósito, y que está en Face, y ahí pueden ver todas las actividades que hacemos, ¿no? Una vez al mes llevamos desayunos a los lugares donde nos pidan o nosotros vamos viendo. Es nuestra ofrenda, que lo hacemos con mucho cariño. Y bueno, y así vamos realizando diversas actividades de acuerdo a una necesidad que vayamos viendo en algún lugar puntual. Y para concluir, hermana, ¿algún mensaje para todos los hermanos que le están escuchando en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Y más lo que hemos tocado el día de hoy. Yo quisiera decirles aquí esta frase que nuestro querido Papa Francisco dice, ¿no? El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza. Y es que eso es, ¿no? Necesitamos que el perdón, que es un valor cristiano, sea enseñado. Necesitamos enseñar a perdonar. No es que paso la página y me olvido, porque es mentira. No se olvida. Si uno entra al proceso del perdón, te darás cuenta que nunca olvidaste. Pero ¿cuál es la variable que sí cambió? La variable que cambió y que nos permite decir que ya perdoné es cuando no hay dolor.
Si yo recuerdo y aún hay dolor, es que la herida todavía está abierta. Pero si yo recuerdo y ya no hay dolor, quiere decir que ya mi herida ha empezado ese proceso de sanación. Y necesitamos urgentemente infundir y formar en este valor del perdón para tener un nuevo horizonte, un mundo nuevo, lleno de esperanza, donde se puede realmente poder reconocer en el otro a mi hermano. Y aquí agregaría, aquí hay una frase del padre Douglas, es rehén de Isis en Irak, que dice: tengo que perdonarlos no porque tenga que hacerlo como una orden, pero tenemos que perdonar para dejar que la gracia se transmita de generación en generación. De no hacerlo significa que el dolor y el odio han cerrado el camino a Dios. Y es eso. Si nosotros nos cerramos a no perdonar, en lo que estamos haciendo en el fondo es cerrar el camino a Dios. Hoy necesitamos abrir caminos para que Dios obre en la vida de los hombres. Ana Gloria, muchísimas gracias por darse un tiempo y estar en este programa. Una reflexión para todos nosotros. Que Dios la bendiga y esperamos seguir teniéndola con este apoyo, con esa sabiduría que el Señor le ha dado. Muchísimas gracias. De nada, a ti, Juancito, que Dios siga bendiciendo esta labor tan bonita que has iniciado. Un abrazo fraterno para todos y empecemos este tiempo de Cuaresma, limpiando nuestros corazones con el perdón, hidratándonos espiritualmente con la oración, nutriéndonos con la palabra de Dios y tonificándonos con el amor. Amén. Amén, hermana. Muchísimas gracias. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, antes de irnos, después de escuchar esta hermosa reflexión con la hermana Gloria Herrera, mencionar la siguiente oración. Padre, envía tu espíritu de amor y perdona mis pecados. Purifícame, sáname, restáurame y renuévame con la sangre redentora de tu Hijo. Ayúdame a tener un corazón como el suyo, un corazón humilde, generoso, capaz de perdonar. Arranca de mí el corazón de piedra y dame un corazón de carne. Amén. Y bueno, hermanos, nos estamos viendo en otro programa por Brújula de Fe. Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Hasta luego.